Esa es la gran ventaja. Y la otra ventaja es que el tamaño de la matriz depende del número de grados de libertad que tenga cada uno de los apoyos. ¿Y qué son grados de libertad, doña Claudia? Los grados de libertad era, por ejemplo, dependía de los apoyos que tuviéramos. Si teníamos un apoyo, por ejemplo, simple, tendríamos 2 grados de libertad. Sí, o grados de restricción también hablábamos, ¿no? Sí. ¿Y qué eran esos entonces? Los grados de restricción, por ejemplo, lo que nos restrinja, digamos, ese apoyo. Ujú. Por ejemplo, el empotrado restringe X, Y y momento. El giro. Ya, bueno. Sí, en esencia es eso principalmente. Bueno, entonces vamos a mirar acá. Método matricial. Para poder entender un poquito, bueno, con los que miraron la estructura, eso no creo que alcanzamos a mirar algo, ¿cierto? De matricial, si no estoy mal. No, ingeniero. No, no alcanzamos a ver nada. No, profe. Oh, chicas, no alcanzó el tiempo, ¿no? Bueno, Con ecuación de 3 momentos. hasta ahí llegamos. Bueno, es muy similar. Entonces, el método matricial vamos a mirar grados de libertad y de restricción en apoyos. Bueno, Profe, de pronto no está compartiendo pantalla. no estoy compartiendo. No. Ya. Listo. Entonces, todo el mundo sabe que tenemos 3 tipos de apoyos, ¿cierto? El primer apoyo es un apoyo simple o de primer grado. El segundo, ¿cómo se llama? Articulado. O y el tercero, ¿cuál es? Empotramiento. Empotrado. Listo. El apoyo simple, ¿cuántas reacciones genera? O incógnitas. Una. Una. ¿Cuántos grados de libertad genera? 2 grados. Aclaremos que es en el plano, ¿no? No es en el espacio, en el plano. Entonces, mire, un apoyo, dibujémoslo acá. Un apoyo de estos es simplemente, pues es un triangulito, ¿cierto? Ese es el símbolo, digámoslo así, con un rodamiento y una base de soporte. Ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que esta es la superficie que le genera la restricción. Si esa es la superficie que le genera la restricción, la reacción hacia dónde está dirigida. En X, ¿no? ¿Perdón? A la reacción en Y. En Y. Listo. ¿Cómo se puede mover? En X. Horizontal. Horizontalmente se puede mover. Entonces este se lo voy a poner en color amarillito. Entonces, usted se puede mover en X, ¿cierto? No se puede mover en Y. Entonces, por lo tanto, número de reacciones, una que es en Y. ¿Y grados de libertad sería cuántos? Uno que es en X. ¿Cierto?
Pero acuérdese que los elementos están conectados aquí. Este elemento está conectado aquí. Le voy a cambiar de color. Pongámoslo verde. O amarillo, amarillo, pongámoslo. Entonces, mire, ese elemento, ¿qué puede hacer? Puede hacer esto. No hay quien lo restrinja para hacer esto. ¿Sí o no? Es decir, que ese está articulado en ese punto. Entonces, como yo sé que está articulado en ese punto, ¿hay restricción para giro? No. No hay. Entonces, cuando yo le digo cuántos grados de libertad tiene este apoyo, Dos. 2. Entonces, de ahora en adelante no vamos a hablar en X y giro, sino vamos a decir que tiene 2. Usted ya sabe que uno es desplazamiento y el otro es libertad de giro. Voy a colocar aquí una curvita. A ver, creo que hay una curva por aquí. Aquí está. ¿Listo? Entonces va a poder girar. Listo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, va a poder girar en cualquier sentido. Ese se llama apoyo simple o de primer grado. El de segundo grado, vamos a ver también. Bueno. Si esos grados de libertad entonces, mire, de una vez miremos esto porque esto sí es importante. Si yo sé que se va a desplazar en X, ¿cuánto vale ese desplazamiento? Claudia. O sea, si yo tengo una viga y se desplaza, Ujú. Este tipo de apoyo. Ese apoyo no genera restricción en X. ¿Cuánto vale ese desplazamiento si yo le aplico una fuerza? No va a ser 0, ¿cierto? Entonces, como no va a ser igual a 0, ¿qué digo yo? Es diferente de 0. No tiene un valor igual a 0. El giro, ¿cuánto vale, Claudia? también Según sería eso, diferente de ser. también es diferente de 0. ¿Listo? Entonces, mire, que esos grados de libertad, los 2 grados de libertad que yo tengo, me generan un desplazamiento y un giro que son diferentes de 0. ¿Listo? En este tipo de apoyo. El segundo. El segundo dijimos que era de segundo grado. ¿Cuántas reacciones genera? Un apoyo de segundo grado. 2. 2. ¿Cuáles? En X y en Y. En X y... Espere. Y en Y. Listo. ¿Cuántas restricciones genera? Una. 2. 2. Venga, se me olvidó. Vamos cuadrando de una vez. De una vez hablemos de restricciones. ¿Cuántas restricciones genera el primer tipo de apoyo? Una. Una, ¿cierto?
Entonces, mire, número de reacciones, 1. Restricciones, ¿cuántas? 1. Grados de libertad, 2, porque se puede mover en X y puede rotar. Y esos desplazamientos valen o son diferentes de 0 y el giro es diferente de 0. Ahí sí ya. Porque si no quedamos incompletos aquí. Bueno, en este, número de reacciones, ¿cuántas tenemos? 2. 2. Restricciones, ¿cuántas? 2. 2. Grados de libertad, 1. 1. Desplazamientos en X, ¿hay? No. No. ¿Cuánto valen esos desplazamientos? Como no hay, 0. valen 0. De una vez, digamos, hablemos de desplazamiento en Y. ¿Cuánto vale el desplazamiento en Y? 0 también. 0. ¿Y el giro? Ese sí es diferente de 0. Diferente de 0. Listo. Entonces, ¿por qué se llama de segundo grado, Claudia? Porque tenemos 2 restricciones. Tenemos 2 restricciones. ¿Por qué más? Solo hay giro. Solo hay O por giro. esto, mire. A las reacciones o incógnitas. Apenas haya una restricción, genera una reacción. O al revés, apenas haya una reacción, genera una restricción. ¿Sí o no? Sí. Están directamente relacionados. Entonces, cuando yo le digo, tiene 2 reacciones, usted inmediatamente ya sabe que tiene 2 restricciones. Listo. Y aquí vamos incrementando el grado de dificultad, pues, ¿no? Listo, vamos a ver, el empotrado. El empotrado. Listo, entonces el empotrado se eliminan los rodillos y solo queda esta restricción. Queda una reacción, perdón, en X, una en Y, y ahora sí, ahí es un momento. Qué chistoso está sido. Rellenémoslo. Porque hay 2, oiga. Qué raro, ¿no? Como que yo dibujé 2 formas. Listo ahí. Entonces, mire, reacciones. ¿Cuántas reacciones tenemos? 3. 3 reacciones. Restricciones. 3 también. 3. Grados de libertad. 0. 0. Desplazamiento en X. ¿Cuánto vale? 0. 0. Desplazamiento en Y. 0. Y giro. 0 también. 0. Listo. Eso sí necesito que lo tengan muy claro en los tipos de apoyo. Entonces, vuelvo y le repito. Cuando es un apoyo simple, va a tener una sola reacción y restricciones, 1, y grados de libertad, 2. Entonces, entre reacciones y restricciones, ¿cuánto me tiene que sumar? 3. Mire, se lo voy a marcar acá. 3 y 3. ¿Se da cuenta? O sea, nosotros nunca vamos a apartarnos de tener que la suma de restricciones más los grados de libertad me tiene que dar 3. Eso si estamos en el plano. Si estamos en el espacio, Claudia. ¿Qué va a pasar?
se generarían otras. ¿Cuántos, pero? Em, Serían 6. ¿6 serían? Bueno, le hago otra pregunta mejor. ¿Cuántas reacciones tenemos en el espacio? Fácil, pues, ¿no? 6. Acuérdese. Reacción en X. Reacción en Y y reacción en Z. ¿Qué más tengo? Momentos en Momento en X X, y en Z. momento en Y y momento en Z. Suma. ¿Cuántas? 6. Entonces, cuando estoy en el espacio, yo puedo tener 6 grados de libertad o de restricción, pero no puedo tener más de 6. Yo puedo restringir desplazamiento en X, desplazamiento en Y y permitir en X el desplazamiento. Si permito en X el desplazamiento, simplemente no hay reacción. Y puedo tener empotrado en X, empotrado en Y y empotrado en Z. Entonces en el espacio voy a tener 6 grados de libertad. ¿Listo? Bueno, entonces mire 3, 3 y 3. Entonces el nombre se da por de segundo grado por el número de restricciones o por el número de reacciones. También podemos hablar. Listo, esa es la primera parte. Segunda parte. El método matricial. Bueno, una historia cortica. El método matricial se desarrolló. Adivine para qué. Resulta que los aviones que comenzaron a diseñar los alemanes, ustedes sí se dieron cuenta que los primeros aviones que tenían los alemanes eran de hélice. Y al final de la guerra ya se desarrolló tanto la tecnología que tenían aviones con turbina o propulsados con turbina. Ya no tenían hélice. ¿Qué problema tenían? El problema que tenían eran las deformaciones en el esqueleto o en el fuselaje de los aviones. Entonces necesitaban calcular esas deformaciones. Lo bueno del matricial es que yo puedo conocer las fuerzas y hallar los desplazamientos o deformaciones. O lo contrario. O deformación. ¿Conocer qué? Las deformaciones y hallar las fuerzas. ¿Eso cuándo cree usted que puede aplicar? Margeli. Casi que no puedo leer el nombre. Margeli. Margeli. Comadre. Bueno, Leandro Pantoja. Sí, ingeniero. La cámara. Deme un ejemplo Listo. práctico de cuándo necesita usted. Si usted conoce las fuerzas, ya harán las deformaciones, o lo contrario. Usted conoce las deformaciones y va a hallar las fuerzas. Ejemplo práctico. Mm, Puede ser en una viga, profe.
Ya, ¿qué pasa en una viga? Que puedo, o sea, que puedo conocer la deformación que me genera y tengo que encontrar las fuerzas. A ver, ¿cómo es que? A ver, O sea, usted por ejemplo, tiene... en una viga, o sea, pues tengo una viguita, ¿no? Entonces voy a Ya, conocer las fuerzas y con eso puedo hallar los desplazamientos o deformaciones. ya, ajá, cuando yo tengo una Sí, viga, le pongo la carga, ¿qué conozco? La ajá, carga. ¿Qué voy a la hallar? carga. Vamos a hallar los desplazamientos o Listo. ¿Quién es la deformaciones. variable aquí entonces en este caso? Las deformaciones Las que deformaciones. cambian según la carga. Listo. Esa es la variable. En el segundo caso, ¿quién es la variable? Eh, las fuerzas. Las fuerzas. Entonces, dependiendo qué es lo que tengo y qué es lo que voy a averiguar, es el nombre del método matricial. Entonces, si yo conozco las fuerzas y voy a encontrar las deformaciones, el método se llama método de las deformaciones. Si no, se llama método de las fuerzas. O sea, dependiendo de quién sea la variable, va a ser el nombre del método matricial. Los dos son matriciales. ¿Listo? En la vida práctica, ¿cuándo va a necesitar usted conocer las fuerzas y cuándo va a necesitar conocer las deformaciones? ¿Mm? Mm, en la vida práctica, ¿cuándo voy a necesitar conocer las deformaciones? Ujú. Cuando recién se está diseñando y Exactamente, y cuando las otras estoy diseñando. cuando ya vaya a ¿qué es? Ya lo apliqué. O a revisar que lo llamen a usted y mire, ve, ahí tiene esa deformación. Bueno, vamos a ver con el primero. Exactamente. El primero me sirve cuando yo estoy apenas diseñando, ¿cierto? ¿Qué puede pasar? Puede pasar que el elemento tiene una sección muy pequeña. Si tiene una sección muy pequeña, ¿qué puede pasar? Que el elemento se deforme demasiado. No, no necesariamente tiene que fallar, pero se deforma demasiado. ¿Eso es bueno o malo? Que se Malo. deforme demasiado. Es malo, ¿cierto? ¿Por qué? Puede afectar otros elementos estructurales. Exactamente. Puede afectar a otros elementos estructurales. ¿Qué más? ¿Qué pasa cuando se deforma demasiado un elemento? Pero no, no hablemos técnicamente, hablemos, piense en su casa. Cualquier elemento de la estructura que usted tiene ¿Se en su agrieta? casa, ¿Se pero, fisura? señor, Llega al límite de falla. no necesariamente, como le digo. Profe, y en caso de, o sea, a veces que se deforme en la parte que está la puerta, ya no se podría abrirla. Ajá, exactamente, ya habíamos dicho, afecta otros elementos estructurales y no estructurales. Pues de pronto que a medida de que un elemento entre más dañado esté, pues ya no va a tener la misma resistencia de diseño. Venga, el problema de las deformaciones excesivas, sobre todo en los concretos, adivine cuál es. La fisuración. Entonces, el problema del concreto es que no aguanta mucha deformación. Entonces, cuando el elemento se deforma demasiado, inmediatamente se fisura. Entonces, usted se imagina una losa de cubierta fisurada, ¿qué pasa? Hay filtración. Filtra el agua. Y a mí a cada rato me llaman. Adivine por qué me llaman a mí. A consultarme. Goteras. Ingeniero, ¿usted de pronto sabe algo que es bueno para las goteras? Es que tenemos una gotera y no hemos podido arreglarla. ¿Por qué cree que no han podido arreglarla?
Se sigue fisurando. Está fisurado ya. O que se sigue fisurando o que la fisura es tan grande que no han podido parcharla o se vuelve a abrir. ¿Por qué? Por deformaciones excesivas. Eso es lo más típico en las cubiertas. Entonces yo debo controlar las deformaciones. Entonces, en ese caso me sirve el primer método, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Miro qué fuerza tiene y calculo la deformación. Si esa deformación está dentro de los parámetros, mi diseño está bien. Si no está dentro de los parámetros de deformaciones, ¿qué tengo que hacer? Preguntémosle a una niña. No le hemos preguntado, a excepción de doña Claudia. Lady Muñoz. ¿Sí estaba escuchando? Su cámara, Lady. Listo. ¿Sí estaba escuchando? Allá. Sí, ¿Se escuchó la pregunta? no, qué pena, me la puede repetir. Repítanle la pregunta, por favor. Jorge Basante. Sí, ingeniero. Repítanle la pregunta. Que tenía que ver con las deformaciones y de las variables. Pero pues, no sé, yo no se la entendí mucho, ingeniero. Estaba Ojo, como Natalia enredado. Muñoz. Natalia. Se fue a sala de espera. Alejandro Castro. Ingeniero, ¿me escucha? Sí. Nada, que en qué casos era necesario conocer las fuerzas cuando se tenía los desplazamientos o deformaciones. No, esa ya la La respondimos. pregunta era qué hay que hacer si la deformación es excesiva. Exactamente. ¿Se Gracias, debería Julián. reforzar? ¿Y qué es reforzar? Pues reforzarlo de pronto pero con más hierro ya no se podría. ¿Cómo? A ver. ¿Qué espera usted reforzar, Lady? Pues colocarle más hierro, más cemento o una nueva viga para las deformaciones. Ajá, para reducir deformaciones es la pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Aumentar hierro? Sí, sí, Ya. ¿Qué más? ¿Aumentar qué otra cosa? pues aumentar de pronto el número de vigas, de columnas, perdón. Aumentar el número de columnas. Bueno, o sea, reducir las luces. Ajá. La luz libre. Bueno, pero acuérdate que eso es medio complicado hacerlo. ¿Por qué es medio complicado hacer eso? De aumentar columnas. ¿Por los costos? ¿A usted le gustaría tener una columna en la mitad de su habitación? No, por Ah, el bueno. espacio también. Es muy complicado porque normalmente las columnas el arquitecto ya las cuadra para que no estorben en el espacio que está diseñando. Entonces, ese es descartado. Entonces, es casi imposible meter más columnas. ¿Qué otra cosa? Colocar de pronto vigas y pues para que no haya ¿Vigas la deformación. adicionales? El Sí. problema de colocar, señor, aumentar la sección transversal del elemento. El problema es que usted puede colocar más vigas, no hay problema. Soluciona la deformación en ese punto, pero como puso otra viga y esa viga tiene que estar apoyada en otro lado, el problema de deformación se lo manda a otro lado. Entonces arregla en una parte y daña en otra. Entonces normalmente, ¿qué es lo que uno hace? Cambiar la resistencia del concreto o cambiar la sección del elemento.
Esas son las soluciones para poder reducir las deformaciones. Bueno, ¿y cuándo necesito conocer las fuerzas? Si yo conozco las deformaciones. ¿En qué casos? Yamit Muñoz. Cuando Yamit, de pronto, gracias. Señora. cuando pues ya hizo la estructura y se presenta una deformación pues ya mayor y necesita saber qué fuerzas se están aplicando ahí para la deformación que se hizo. A ver, otra vez, repítame, ¿cómo es? Pero en su cámara, niña. A mí, Lady Muñoz, o a quien, profe, disculpe. Ah, Lady. Sí, tengo la cámara prendida, profe. Ah, te me perdiste. Ya, te encontré. ¿Cómo es Cuando el la otro? deformación, pues cuando ya está la estructura, ¿no? Y se presenta una deformación grande, entonces pues se requiere saber las fuerzas que se aplicaron ahí, a ver si son mayores a las que se habían permitido o porque ocurrió la deformación. Ya, listo. Exactamente. En los casos cuando yo estoy haciendo patología o vulnerabilidad, normalmente necesito hacer eso. ¿Listo? Normalmente. O cuando estoy diseñando. Cuando estoy diseñando de pronto, sobre todo máquinas o equipos, a veces a uno le dicen, mire, la deformación no puede ser más de 3 milímetros de deformación cuando aplique la carga. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Regresarme a ver qué fuerza puede resistir para no generar una deformación mayor a los 3 milímetros. Es parecido a lo que me dicen de una construcción, pero normalmente se utiliza para patología o para vulnerabilidad. Por ahí hay un seminario que está dictando el ingeniero Fernando Delgado con otro profe, creo que es el profe, ¿cómo se llama? Moreno, Javier Moreno. Ellos, por ejemplo, primero deberían conocer las fuerzas que generó esa deformación. ¿Listo? Bueno. Listo, gracias, niños. Bueno, profe. Bueno, ¿qué vamos a mirar? Un resorte elástico. ¿Qué es un resorte elástico? Pues simplemente es un helicoidal. Ahí. Es un resorte. Donde si yo le aplico una fuerza de tensión, ¿qué le pasa a ese resorte? A ver, preguntémosle a quién le preguntamos. Viviana Rosero. Viviana. Viviana. Otra que se conectó, pero no está por ahí. Nicole, Paola. Nicole Paola Muñoz. Ya, ingeniero, ya. No podía activarlo. Va a tomar El café. micrófono. No, no podía activar el micrófono. ¿Qué pasa cuando ese resorte le aplica esas fuerzas? Se estira, profe. ¿Cuánto se estira? Lo que dé el resorte, ¿Y cuánto? pues dependería de la fuerza. A ver. Eso es otra cosa. Depende de la fuerza aplicada. O sea, entre mayor fuerza, Más se deforma. mayor deformación. Y lo contrario, ¿no? Entre menor fuerza, Menor fuerza, menor deformación. listo. ¿De qué más depende esa deformación? El material del resorte.
Un coeficiente tiene. ¿Y cómo se llama ese coeficiente? Constante elástica. Constante del resorte. Y ese es K, se llama esa constante del resorte. ¿En qué unidades está, niña Nicole Paula Muñoz, esa constante del resorte? ¿En metros? ¿En metros? Digo, en fuerza, profe. ¿En fuerza? Bueno, ¿en En metros o en kilogramos fuerza? por en... No, en metros, profe. ¿En metros? Listo. Claudia. Esa estaría, o sea, pues fuerza es igual a masa por aceleración y como es fuerza igual a K por X, esa debería estar en kilogramos sobre segundo cuadrado. Híjole. Casi. Ninguna de las anteriores. La constante de un resorte está en kilogramo fuerza por metro. Nicole, entre más grande o mayor el valor de esa constante, ¿qué pasa con ese resorte? ¿Más de forma? ¿Más se deforma entre más grande sea la constante? No, perdón, profe, menos deformación. Mayor resistencia al estirar. Porque hay más resistencia. Menos resistencia. Entonces, mire, la fórmula general, lo que decía Claudia, es igual a K por X. ¿Qué es F? F es la fuerza. ¿Qué es X? La deformación. ¿Qué es K? La constante del resorte. Entonces analicemos, doña Nicole. Sí, profe. ¿Cómo se analizan estas ecuaciones? Pues si son directamente proporcional o inversamente proporcional. Entonces, ¿la constante del resorte con respecto a la fuerza es directa o inversamente proporcional? Inversamente proporcional. Directo. Directa. Directa. Directamente proporcional. Si están en la misma línea, son directamente proporcional. ¿Qué significa? Que si yo aumento la K, ¿qué aumenta? La Aumenta la fuerza. fuerza. O si aumento la fuerza, tiene que aumentar La K. la K. La deformación, X. Esa es... ¿Directa o inversa? Inversa. ¿Con respecto a quién? Pero es que no sé con respecto a quién me está hablando, si es directa o inversa. A X y acá. A ver, mire bien. Esa Ojo, yo sería siempre comparo con acá. respecto a la fuerza. Ah, Siempre compara con respecto a la fuerza. La fuerza con K y la fuerza con X. la fuerza con K y la fuerza con X. Entonces, si X aumenta, ¿qué pasa con la fuerza? Aumenta. También aumenta. Si K Aumenta. aumenta, ¿qué pasa con la fuerza? Aumenta, pues. Aumenta. Listo. Y por eso es que, mire, la unidad de esa constante, o las unidades de esa constante, si usted despeja la K, ¿a qué es igual la K? Si despejo de esa ecuación. Fuerza sobre Ah, distancia. F sobre X. A fuerza sobre Y de ahí vienen las unidades. X. ¿Las unidades de fuerza son qué?
Si estoy en el... ¿Qué sistema es ese, Nicole? Kilogramo fuerza. ¿Qué sistema es? Profe, ¿cómo? Es que le escucho entrecortado. ¿Qué sistema de unidades de medida es el kilogramo fuerza? ¿Qué sistema de medidas que me dice? Sí. ¿Qué sistema de medida es? No sé, profe, ¿qué? ¿No se acuerda? Técnico, técnico, por Dios. Entonces, mire, aquí, sí, en esta ecuación, lo voy a poner en amarillo, pues para que no se olvide. De aquí parte el método matricial. ¿Listo? Entonces, si yo conozco la fuerza y conozco la constante del resorte, ¿qué puedo despejar? X. O sea que X se vuelve variable. ¿Sí o no? O conozco el K, que es la constante del resorte, y conozco el desplazamiento. ¿Qué tengo que encontrar? Fuerza. Entonces, todo se basa en esta ecuación. Esta es la ecuación básica del análisis matricial o del método matricial. Entonces, muy sencillo. ¿Quién le da el valor de K? 2 minuticos y ya. El valor de K está dado por el elemento. Entonces, K es el valor de la rigidez de un elemento. Si es el valor de la rigidez o es el valor, eso es la rigidez. ¿De qué va a depender esa rigidez? Va a depender del área, del elemento, va a depender de la inercia, va a depender del material y va a depender de la longitud del elemento. De todo eso va a depender para yo poder calcular la rigidez de ese elemento. O sea que cualquier elemento de una estructura, haga de cuenta que es un resorte. ¿Listo? Bien sea una columna, una viga o un ángulo de una celosía, de una cercha. Siempre ese elemento es como si fuera un resorte. Sino que obviamente una columna en concreto tiene una constante de resorte grandísima, porque el concreto no se deforma mucho. El acero tiene otra constante que es un poco más baja que la del concreto. ¿Listo? Bueno, dejemos ahí, ya se hicieron las 6:10. Entonces, el miércoles, listo, ya miramos un ejercicio sencillo y ya podemos comenzar a tratar de solucionar estos elementos que tenemos acá. Todos estos. Y obviamente pues lo vamos a tener que hacer con matrices y en Excel. Entonces, por favor, vayan consultando cómo se soluciona, cómo se calcula el inverso de una matriz en Excel y cómo se hacen operaciones de matrices en Excel. O sea, suma y multiplicación de matrices en Excel. Ingeniero, ¿nos puede compartir el documento, por favor? ¿Cuál documento? Este Excel. ¿Este? Sí, por favor. Bueno, ya se los, parece que hay WhatsApp, ya se los envío. Bueno, listo, jóvenes, dejemos ahí. Ingeniero, Dígame. ¿podría agregar mi correo a la lista, por favor?